Bienvenidos a su canal, NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy quiero hacer una reflexión sobre aspectos muy importantes que tienen que ver con el parto vaginal y los procesos fisiológicos del parto. Ustedes me conocen, ustedes saben mi afán siempre por llevar a cabo y enaltecer lo que son los procesos fisiológicos del parto, y siempre sobre la premisa de que estos procesos fisiológicos son lo mejor que le pueden pasar a la paciente en función del nacimiento de ese ser que va a ver la luz por primera vez. Y muchas veces uno se ve envuelto en un mundo donde las cosas son muy distintas, y resulta que en el medio donde yo me desenvuelvo hay más bien la creencia, no solamente por el personal de salud en general, sino por la población general, que procedimientos como la cesárea son la mejor manera de que ocurra el nacimiento. En el hospital donde yo trabajo, la tasa de cesárea es muy alta, muy por encima del límite permitido, vamos a decirlo así, por la Organización Mundial de la Salud, de aproximadamente el 15%. En el caso de mi hospital, siempre está rondando alrededor del 50%. ¿Tendrán justificación? Sí o no. Bueno, eso es difícil de establecerlo de manera precisa. Pero muchas veces nos damos cuenta que se prioriza la medicalización, procesos de este tipo, sobre los procesos fisiológicos. Y yo siempre buscando las maneras de darle alguna explicación a esto, porque muchas veces no logro comprender el por qué ocurren estas cosas, me he puesto a investigar y me he conseguido con un término, con un concepto general que en verdad me llamó mucho la atención, porque puede ser que exista algo de esto que nos trate de explicar el por qué ocurre esa creencia de que la cesárea es mucho mejor que el parto. Este concepto es la tocofobia. La tocofobia, que no es más que el terror incontrolable, el terror irracional al parto. Este concepto se comenzó a manejar hace muchísimos años, alrededor del año 1858, cuando Marce, en Francia, lo describió por primera vez como aquel miedo, temor que tenía la mujer que iba a parir por primera vez a ese proceso del parto, y en aquellas pacientes que ya habían parido, era el terror producto de un evento adverso que ocurrió en el parto anterior, y entonces tenían ese terror de parir en ese próximo embarazo. Entonces esto se le denominó tocofobia. Tocofobia que se ha relacionado muchísimo con algunos eventos, como por ejemplo aquellas pacientes con hiperemesis gravídica, se ha relacionado mucho con la tocofobia. Es decir, que esta mujer que tiene esta patología emética, la hiperemesis gravídica, muchas veces tiene un terror al parto. Y este terror no se origina en ese momento. Generalmente este terror viene desde la adolescencia. Inclusive se ha tratado de ver algo más allá y se ha visto que esta paciente, sus madres o familiares cercanos también le han tenido terror al parto. Entonces una mujer que generalmente toma o utiliza métodos anticonceptivos para evitar el embarazo, no porque no quiera tener hijos, sino por el terror al parto. Y que por supuesto, una vez que avanza en edad y forma una familia, por supuesto el deseo de tener un hijo hace que esta mujer salga embarazada, pero resulta que durante el embarazo este terror al parto se exacerba, y por supuesto aunado a otros factores como algún factor de riesgo, como algún proceso patológico durante el embarazo, hace que esta mujer le tenga un real miedo, un real temor al parto. Por lo que generalmente lo que hace es solicitarle a su médico de control que le haga una cesárea.
es muy común esto, ¿no? A veces no se hace un diagnóstico preciso, no se logra determinar como tal que sea una tocofobia porque no se indaga al respecto. Pero muchas de estas pacientes realmente le tienen terror a lo que es el parto. Y no estamos hablando de ese miedo normal que puede tener una mujer producto del embarazo, producto de algún antecedente, de algún proceso patológico y que pueda sentir miedo o ansiedad producto de esto. No, aquí estamos hablando de un miedo patológico irracional al parto. Por eso es que muchas veces no entendemos cómo muchas pacientes tienen una aversión tan grande al parto y piden con tanta vehemencia una cesárea que muchas veces es algo irracional. Claro, yo aquí quiero ser muy cauteloso al respecto porque yo sé que de alguna manera existe alguna responsabilidad de, como quien dice, echarle un poquito de leña al fuego de este terror a nosotros como personal de salud, como cuando, por ejemplo, le decimos a una paciente desde el principio del embarazo que el parto es complicado, que el parto es malo. Es decir, se hace la campaña en contra del parto, satanizando el parto, y por supuesto, una paciente que tiene ya un terror patológico al parto, si nosotros le exacerbamos eso, entonces, por supuesto que cuando le toque el momento de parir, la paciente va a tener un efecto mucho más irracional, una negación mucho más irracional al parto. Y si el personal de salud no, de alguna manera, no le habla a la paciente de los beneficios del parto, entonces, bueno, esto traerá como consecuencia que esta paciente se negará rotundamente al parto. Cosa que, por supuesto, es muy negativa para el proceso fisiológico, para el proceso natural, para el nacimiento de este ser que va a ver por primera vez la luz. Recuerden que la cesárea como procedimiento cruento, como procedimiento quirúrgico, tiene muchas complicaciones que se le añaden a las complicaciones propias de el embarazo y el proceso del parto. No quiero hablar en este video acerca de cuáles son las complicaciones, no es la finalidad de este video, pero aquí lo importante es saber que existe una tergiversación muy grande de lo que es el proceso del nacimiento. Y las personas tienen en su mente, y la creencia ya está tan arraigada, que puede llegar a tener efectos patológicos en las personas. De tal manera que es tanto la creencia, y muchas veces inducida por el propio personal de salud, de que la cesárea es la mejor forma del nacimiento y que el parto es algo muy malo de manera general, que entonces se exacerban estos procesos patológicos de miedo, de terror, y estas son personas que de alguna manera se pueden ver muy afectadas si se toma la decisión de que continúe el proceso del parto, por ejemplo. De hecho, se ha descrito en muchas oportunidades que estas pacientes que solicitan cesárea y que tienen terror al parto pueden tener efectos muy negativos en su salud psicológica cuando se le niega la cesárea. De hecho, pueden tener posteriormente hasta depresión mayor, procesos ansiosos importantes que tienen como base o como principio el proceso del parto, porque se le negó la cesárea y tuvieron un proceso muy traumático desde el punto de vista del parto. Traumático sobre todo desde el punto de vista psicológico, porque aun cuando el proceso del parto de alguna manera sea fisiológico, sea normal, para una paciente que se niega rotundamente a los procesos fisiológicos del parto, puede este proceso, aun cuando no causarle ningún proceso negativo a nivel físico, sí le puede originar un proceso muy negativo a nivel psicológico. Entonces vean hasta dónde llega el problema. Inclusive existe una epidemiología al respecto. Se dice que aproximadamente un 6% de las pacientes en general embarazadas, un 6% tiene tocofobia, es decir, un terror al parto, el 6% de todas las mujeres embarazadas. Y si hablamos en general de todas las mujeres,
la tocofobia está alrededor del 13%, es decir, que el 13% de las mujeres en general le tienen terror al parto. Vean la importancia de esto. Se han descrito inclusive tipos de tocofobia en función a las características, y se tiene una tocofobia primaria, aquella mujer que le tiene terror al parto y que nunca ha parido y que generalmente se origina en la adolescencia, y es esa mujer que utiliza métodos anticonceptivos, que retrasa la maternidad lo más posible, pero que producto del deseo de ser madre y formar una familia, entonces sale embarazada. Pero durante ese embarazo generalmente se asocia a hiperemesis gravídica, pacientes con estados ansiosos durante todo el embarazo, cualquier proceso fisiológico, por ejemplo, algún síntoma propio del embarazo, lo exacerban producto de esa ansiedad que tiene. Y por supuesto son pacientes que tienden a solicitar a su médico de control una cesárea. Existe otra tocofobia, que es la tocofobia secundaria, en el cual es una paciente que ya ha tenido un parto previo que fue muy traumático, y entonces, por supuesto, crea una tocofobia para el futuro embarazo. Y ya estando embarazada, por supuesto, esto de alguna manera se asocia más bien con un estrés postraumático. Es decir, fue producto de un evento traumático previo. Y tenemos un tercer tipo, que es aquella paciente que ya tiene una depresión, tiene un proceso psicológico, psiquiátrico previo, y por supuesto que el terror al parto forma parte de un evento psicológico complejo, donde involucra inclusive deseos suicidas, por supuesto otras características propias de la depresión, y entonces incluye también la tocofobia. Entonces estos son los 3 tipos descritos. Vean que es un problema mucho más grande del que nosotros nos podemos imaginar, y de solamente no se trata de pensar que la paciente le tiene fobia al parto o que la paciente no quiere parir porque no quiere parir, no, sino que es un problema en verdad de salud, vamos a decirlo así. Y por supuesto estas pacientes con tocofobia tienen una mayor probabilidad de tener procesos depresivos posparto, lo que es la depresión posparto, procesos ansiosos posparto, que pueden afectar de manera significativa la salud de esta mujer. Ahora mi pregunta es la siguiente, en función a todo lo que hemos hablado. ¿Será que nuestra sociedad tiene una tocofobia colectiva? ¿Será que de alguna manera hemos llegado a un punto en el cual todos y cada uno de nosotros, incluyendo hombres, mujeres, personal de salud, tiene una tocofobia colectiva? Luego de haber investigado esto, yo en verdad que esa fue la pregunta que me quedó, ¿no? De hacerme esa pregunta. ¿Será que tenemos una tocofobia colectiva? Y por eso es que en nuestros países latinoamericanos las cesáreas o el índice de cesárea es tan alto. Son preguntas que a lo mejor la respuesta es un poco más compleja o difícil de conseguir en función a un contexto social, a un contexto inclusive cultural que tenemos, que va más allá de solamente lo que nosotros podemos ver. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención. Si usted tiene la respuesta a esta pregunta, por favor me la deje en los comentarios, porque en verdad que es una respuesta que va mucho más allá del contexto médico. Yo diría más bien que está englobada en lo que es un concepto más bien filosófico, social, psicosocial, más que el propio concepto médico. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.